A ti te tiene que haber pasado muchas veces. Uno va teniendo acceso a satisfacer las necesidades y va comprando cosas y no tiene dónde ponerlas. Especialmente en el baño. Y va poniendo las cosas encima del lavatorio. Se me ocurrió solucionar ese problema poniendo aquí un estante con repisas de esos como escala y usar este espacio que siempre está como medio olvidado de todo, que es la parte de arriba del excusado. Lo podemos hacer a la medida nuestra, con la inclinación que nosotros queramos, y todas estas cosas las vamos a poder ordenar acá. Ustedes saben, lo primero que hay que hacer es tomar serias medidas. Aquí la cosa no anda al lote. Entonces, ¿cuáles son las medidas que necesitamos? El ancho del estanque, ¿no es cierto? Tenemos 39. La estantería hasta que va a bajar, la vamos a separar 2 centímetros por cada lado. 39 más 4, 2 centímetros por cada lado, son 43, ¿no es cierto? Y estoy pensando usar palo que tiene 1 pulgada cepillado, o sea, tiene 2 centímetros de espesor, y eso nos va a dar entonces los 43 más 4 más, 2 por cada lado de nuevo, 47. El mueble que voy a presentar acá va a tener 47 centímetros de ancho. ¿Y qué otra medida necesitamos? El shaft que está allá abajo. Entonces midámoslo y tiene aquí 16 de ancho y 26 de alto. Entonces necesito saber yo cuál es la medida mínima en que tengo que apoyar yo estas 2 tablas que van a bajar las patas de mi mueble, y yo calculo una buena medida sería por ahí 30 centímetros, ¿ya? Entonces mi mueble va a estar apoyado aquí y va a llegar a apoyarse abajo a 30 centímetros de la pared. Con todos esos datos puedo calcular el ángulo en que tengo que cortar las patas, dónde voy a poner las repisas y qué sé yo, porque todo va a caer bien. Así que vamos a trabajar con las maderas. Nuestro estante para el baño tipo escalera lo vamos a hacer de roble vaporizado de 1x4. Y los cortes que necesitamos son los siguientes: 6 cortes de 43 centímetros, que es para la base, 3 cortes de 43 centímetros también, que es el fondo de esta repisa cajón que va a haber ahí, y 6 cortes de 16 centímetros, que son los laterales, y 2 cortes de 190 centímetros para las patas. Antes de empezar con los cortes, te invito a descargar el PDF donde están todos los detalles de este proyecto, materiales, herramientas, en la página de Jun.cl. Entonces vamos a empezar con los cortes y vamos a ponernos nuestros elementos de seguridad. Y antes quiero mostrarle una cosa: siempre asegúrese de que el borde esté a escuadra con el resto de la tabla, porque si no le va a quedar chuecos. Así que ahí está perfecto. Ya tenemos todos los cortes 43, ahora vamos por los de 16, que son 6. Ya tengo todo esto cortado. Ahora, lo que son las patas, prefiero cortarla en el lugar mismo donde la voy a instalar. Así voy a tener un largo definitivo y el ángulo definitivo. De los palos que hayamos cortado 43 centímetros, que es la base, vamos a ir pegándolos porque quiero tener una buena base. Mi base va a tener en definitiva 18 centímetros. Y para pegarla vamos a usar cola fría. Apretamos con una prensa y esto hay que dejarlo secar más o menos una media hora. Bien, ahí quedó mi tabla pegadita, hice 3 iguales, entonces ahora lo que vamos a hacer, las vamos a lijar. Muy bien, botamos todas esas imperfecciones, quiero que sea una tabla perfecta. Voy a usar una lija de 180. Nunca crean cuando le dicen que todas las tablas quedaron igualitas. No, no hay ninguna igual a la otra, igual que las personas. Así que de repente la imperfección es un poco mayor. Puede poner una lija de 120 y darle con la de 120 que come más. Y lo mismo entonces con las otras dos.
Bueno, mis repisas son como un cajoncito, entonces vamos a ponerle un respaldo así y los laterales que son así. Y los vamos a atornillar esto por debajo y por atrás, porque no quiero que se vea en tornillo, quiero que sea la madera lo más limpia posible. Vamos a poner una prensa escuadra para que quede derechito y atornillamos. Entonces el agujero que va a hacer uno ahora acá va a quedar perfecto y no se nos va a correr esto. Marcamos entonces dónde va a poner los tornillos. Tiene que quedar justo en la mitad del otro palo. Esto está a 1 centímetro ahí. Y hacemos lo mismo al otro lado. Y esta medida de aquí, para que queden todas iguales, hagámosla a 2 centímetros. Así va a quedar, ¿ven? Ya, voy a aprovechar de hacer las marcas donde voy a hacer los agujeros para los tornillos. Aquí podemos ponerlo a 2 centímetros. Si usted repite el patrón de allá, 2 centímetros, vamos a caer justo en la unión. Entonces tirémonos 3, que va a ser más o menos ahí. No tiene que ser tan rigurosa esta medida. Marcamos lo mismo al otro lado. Bueno, aquí se hace evidente eso de que ninguna tabla es igual a la otra. Y de lo bueno usar la prensa escuadra. Aquí yo lo dejo a pelo, de frente y por el costado. Y aquí está un poquito más largo y aquí está abierto. La prensa escuadra lo que va a hacer, me va a llevar esta parte un poquito para adelante y esta parte un poquito para adentro y va a quedar todo igual. Y las imperfecciones van quedando para atrás, que no se va a ver. Bien, y este mismo armado del cajón lo repite con los otros dos, así que así es fácil. Bueno, y la última acción que hay que hacer es lijar por el frente y por los costados los cajones, cosa que se vea bien parejito y se vea bien bonito. Me vine para acá porque es más cómodo para trabajar que en el baño, ¿eh? Y hay dos medidas que son datos. Una son los 30 centímetros, que es desde la pared, por el piso, hasta donde termina la pata, ¿no es cierto? La pata de mi mueble. Y la otra medida que es un dato, a los 190 centímetros que yo quiero que tenga de altura. Voy a marcar 30 centímetros en el suelo, voy a marcar 1,90 m acá, voy a poner la tabla aquí, ¿no es cierto? La voy a agarrar con una prensa y voy a marcar cómo tengo que hacer ese corte en ángulo para que se apoye toda la tabla y cómo tengo que cortar aquí el 1,90 m y el ángulo para que toda la tabla, también el canto, se apoye en la pared. De eso se trata, de que los cantos se apoyen bien al suelo y a la pared. Entonces aquí vamos a marcar 30 y después entonces vamos a hacer este corte porque necesito que toda la tabla, todo completo, se apoye al suelo. Entonces yo pongo la tabla y de aquí estoy mirando ya el borde de la tabla en los 30 centímetros que marqué. Y le voy a poner el pie ahí para que no se mueva. O sea, yo estoy apoyado ahí. Y después entonces tengo que marcar 1,90 m aquí por el otro lado, porque quiero que esa sea la altura del mueble. Entonces yo tendría que moverme con la tabla hacia adentro hasta llegar al 1,90 m. Pero ¿qué pasa aquí? Este es el corte en diagonal que tendría que hacer, que es larguísimo. Me estoy comiendo toda la tabla. Entonces lo que hay que hacer, tengo que desplazarla hacia afuera, cosa que me quede el ángulo, el espacio que se apoye sea lo suficiente para que quede firme nada más. Y yo tengo ahora que con un lápiz marcar el 1,90 m y tengo que medir cuánto hacia adentro tengo que meter la tabla y cuánto me va a quedar libre acá. A 7,5 quedaba súper bien. Ahí, 7,5. Ahí tengo la tabla puesta. Lo más probable es que esto no lo tenga en la casa, ni la puerta aquí, ni la mocheta, ni nada. Entonces pídele a alguien que le firme la tabla arriba. Es lo más fácil. Bien, entonces para marcar este ángulo podríamos medir aquí
y después esa medida trasladarla para acá, tirar una línea y cortar, pero más fácil hacer esto. Ponemos cualquier cosa que sea recta aquí, que se apoye bien en el suelo, ahí, ¿no es cierto? Y rayamos. Y hacemos entonces el primer corte, el del piso. Pongo el palo allá abajo, me apoyo bien en el palo. Y ahora entonces rectificamos el 1,90 m, ya que tenemos los 7,5 acá, los medí recién, y marcamos la línea, el 1,90 m, y la línea que va para abajo, que es donde tengo que cortar. En el fondo vamos a cortar un pedazo así y así. Ahí tengo los 7,5 y esta es la línea que dibujé ahí cuando estaba en la pared. Ahora hay que cortar eso y eso. Funciona bien, está bien apoyado, se ve bien, este espacio también está bien. Entonces vamos a poner, contando de arriba hacia abajo, el primer cajón a los 90, el otro lo vamos a poner a 60 y el otro a 30. ¿Qué les parece la instalación que hicimos? Está nivelado, ¿no es cierto? Para eso pusimos este nivel y por supuesto firmamos esto con la prensa. Con los tornillos vamos a poner 2 tornillos por cada tabla y por cada lado, ¿no es cierto? Aquí hacia adentro 2 centímetros, que son exactamente eso. Y esta línea entonces la proyectamos hacia acá. Ahí. Ya, y llegamos a los 4,5 aquí. Y lo mismo aquí, 2 centímetros hacia adentro, que es ahí, y esta línea la proyectamos acá. Entonces, ahí vamos a poner un tornillo y aquí poníamos el otro. Aquí está el mueble, quedó impecable, era lo que andábamos buscando, las distancias son perfectas. Ahora, si usted quiere afirmarlo porque encuentra que esto se puede caer o lo va a golpear y se va a mover, puede ponerle doble contacto en los apoyos, arriba y abajo, y también puede ponerle un cordoncito de silicona que no se vea, sino que tan solo para que apoye y lo afirme. Con eso va a ser suficiente. Y para terminar el remate, estamos en el baño, esto es madera, aquí hay bastante humedad, y por mucho que esté tratada, va a absorber. Entonces tenemos que ponerle algo que lo proteja, y a mí me encanta el aceite de oliva. No solamente para la ensalada y para cocinar, sino que también para tratar madera. Vamos a usar la típica muñequera, la clásica, la del maestro barnizador, que es una media de la señora y wipe. De eso se trata esto. Transformamos lugares y te damos muy buenas ideas para que disfrutes cada rincón de tu casa haciendo estos trabajos que son re fáciles. Este baño que era solo desorden, al final lo convertimos en un lugar que está con todas las cosas en su sitio, es bonito, es ordenado y no gastamos mucho. Solamente 4 tablas y con eso transformamos este baño. ¿Qué te parece? Pero antes de retirarme, quiero recordarte, suscríbete al canal de Sodimac en YouTube, activa la campanita y te van a empezar a llegar todos estos proyectos que están geniales. Más proyectos de baño y carpintería están todos, pero requete todos en nuestro canal. Y lo mejor de todo es que cada producto y cada herramienta que usamos acá lo encuentras en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.